aquí hemos venido a tomarnos un café, en este caso será un café tecnológico, siento que no lo podamos compartir realmente, pero bueno, sobre todo la idea es que pasemos un poco este rato, al menos de manera amena, y sobre todo que podamos aprender un poco cómo la tecnología, en este caso la tecnología de Pulse Secure, puede ayudaros en esta transformación digital y sobre todo hacerla de manera segura, que es un poco nuestro gran objetivo, ¿no? ¿Quién es Pulse? Bueno, muchos de vosotros lo conoceréis, otros seguro que no los conoceréis y otros en parte. Principalmente, Pulse Secure es la solución líder en el mercado en el control de acceso universal, que es un poco lo que hablaremos a día de hoy, ¿no? Pulse no es una compañía nueva, es una startup, no es una startup al uso. ¿Por qué? Porque al final es una escisión de una gran corporación hace 5 años que era Juniper, lo cual, bueno, es una startup, pero que opera en el 80%, bueno, más del 80% de los clientes Fortune 500, ¿vale? Aproximadamente tenemos unos 23.000 clientes worldwide y unos 20 millones de puestos protegidos, ¿no? Aproximadamente somos 50, más de 700 ya empleados. De hecho, yo me he incorporado recientemente a la corporación hace un mes y medio prácticamente, con lo cual la corporación está creciendo, ¿no? Y ya digo, es una compañía que a día de hoy estamos dando servicio a más del 80% de los Fortune 500, con lo cual referencias en todos los verticales y mercados tenemos, cada uno en su punto, pero es una cosa habitual, con lo cual en ese sentido, incluso si queréis que compartamos alguna experiencia en concreto, podemos hacerlo. ¿Quién es Pulse? Pues bueno, la mejor forma de definirlo, y a mí me gusta mucho, es utilizar una tabla periódica, ¿no? En este caso, la tabla periódica del CISO, ¿no? Entonces, si muchos de los que estáis aquí conectados seguro que tenéis responsabilidad de seguridad de la información en vuestras organizaciones o la gorra específica de CISO, pues bueno, muchas veces vuestro día a día se enfrenta a pues, un conjunto de problemáticas. ¿En qué conjunto de problemáticas os podemos ayudar desde Pulse? Pues lógicamente os vamos a poder ayudar en la que nos encontramos a día de hoy todos, ¿no? Esa transformación digital que está haciendo cambiar la forma de trabajar claramente y los procesos internos de la organización. Ahora veremos cómo. Obviamente, somos una empresa de seguridad en red, en este caso, con lo cual uno de los puntos en los que claramente os vamos a poder ayudar, y también lo comentaremos en el día de hoy, es en la seguridad en red, seguridad en el endpoint, porque lógicamente entendemos que el perímetro ya no existe y esa seguridad tiene que estar del lado del puesto de usuario, del usuario en sí mismo. Obviamente, cuando tenemos una problemática interna, está muy bien tener soluciones que aparentemente nos protegen, pero sobre todo que tengamos las medidas necesarias y suficientes para realmente responder ante un incidente. No solo basta con detectarlo, sino resolverlo, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Antes hablaba de que el perímetro ya no existe y justamente ante esa situación o ante esa idea de que el perímetro no existe, la seguridad tiene que estar centrada en la identidad y la identidad va a ser siempre el dispositivo y el usuario, ¿no? Además de manera disoluble. Digo disoluble y no juntas y unidas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un usuario en unas determinadas condiciones, dispositivo, ubicación, etcétera, etcétera, tenga un contexto y en otras circunstancias tenga que tener otro. Por eso digo que es disolver. Realmente el dúo usuario-dispositivo y un contexto adicional es el que me va a permitir hacer una política con test awareness que será bastante más adecuada y acertada que el hacer políticas estancas que no tengan esa información basada en el contexto, ¿no? Lógicamente, también veréis que os vamos a poder ayudar a proteger ese Cloud Journey, ¿no? Que en muchos de los casos estáis yendo, ¿no? Y en el que es muy recomendable separar el plano de control del plano de datos. También hablaremos de ello. Y hablaremos de ello también en cuanto a cómo poder automatizar de alguna forma o manera que cuando sucede algo y una solución dentro de mi modelo de seguridad corporativo pueda llegar a tener, eso me ayude a resolver y automatizar la respuesta ante incidentes, ¿no? Lo que sería el Security Orchestration Automation Response, ¿no? Y por último, pero no menos importante, estaría el mundo de los topics, ¿no? De los trending topics, que bueno, ahora con COVID ha cambiado un poco el trending topic, que sería el mundo del IoT y el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Al final son dispositivos que han venido también para quedarse en caso del IoT, y la inteligencia artificial no es solo que la utilicemos nosotros para mejorar nuestros sistemas de seguridad y cómo ofrecemos el servicio, sino que lógicamente los atacantes en este caso también hacen uso de ella y evidentemente pues tenemos que estar preparados. Bueno, una vez más o menos aclarado quién es Pulse, lo que vamos a intentar contar hoy es qué hace Pulse, pero sobre todo es el punto de vista que tenemos en cuanto a lo que están haciendo las organizaciones en su día a día en el control del acceso. Y cuando digo el control del acceso, no nos quedemos en el control del acceso único, que se nos puede venir a la cabeza, ¿no? El interno o el externo o el hacia el cloud. Nosotros
intentamos de hablar de Universal Secure Access justamente por este motivo. ¿Por qué? Porque, bueno, más o menos el modelo de seguridad siempre ha estado pensado en el que tenemos un perímetro, todo lo que está dentro del perímetro es confiable, todo lo que está fuera del perímetro es desconfiable. Bueno, la realidad es un poco diferente, ¿no? Podemos tener elementos en el exterior que son confiables, obviamente, y creo que a día de hoy tenemos prueba bastante fehaciente de esta situación. De hecho, ahora mismo todos estamos en el exterior. Y en este caso, bueno, pues nos hemos conectado a una aplicación como es Webex, que está en el cloud, y ahora hablaremos de cómo podemos securizar también esto, pero en muchos de los casos necesitamos acceder a servicios que están en la red interna. Pues esto sería el acceso remoto seguro que a día de hoy la inmensa de vosotros estáis utilizando. Otro de los accesos, que era el que teníamos antes de que sucediera esta situación de confinamiento, de lockdown, es justamente el acceso a redes internas, ¿no? En cómo interactuamos internamente con nuestras impresoras, nuestros teléfonos IP, nuestros recursos, nuestros file servers, ¿no? En muchos de los casos, y esto si estuviéramos de manera presencial, os haría una pregunta que me gusta hacer siempre. Si queréis podéis ponerlo en el chat, yo, y así hacemos la encuesta. ¿Cuántos de vosotros sabéis los dispositivos que tenéis conectados a vuestra red? La inmensa mayoría no levantáis la mano, porque es demasiado aventurado decir que tenéis el conocimiento del 100% de los dispositivos que tenéis conectados a vuestra red. La realidad es que no existe ese conocimiento y cuando tú no tienes visibilidad es difícilmente controlable. Entonces, bueno, también hablaremos un poco de cómo podemos ayudaros en esa parte. Antes mencionaba, de hecho, Webex es una solución que está en el cloud y a día de hoy nos estamos conectando desde fuera a esa solución en el cloud. Cuando digo esa solución, hablo de Salesforce, hablo de Office 365, hablo de Box, hablo de Drive, hablo de Teams, hablo de Zoom, hablo de cualquier tipo de solución que esté en el cloud. Entonces aquí ya existe la dicotomía de, vale, yo puedo utilizar un servicio en el cloud, pero tiene sentido que mi seguridad esté residiendo en el mismo cloud, ponga en compromiso de una vez tanto el control del acceso como los datos. Bueno, ahí ahora hablaremos un poco de qué podemos hacer, ¿no? Pero ese mismo cloud, obviamente, puede ser utilizado desde dentro, ¿no? Si somos usuarios habituales del correo nube, por ejemplo, en este caso, 365, pues cuando volvamos a nuestra corporación, seguiremos accediendo a ese cloud. Esta es la teoría, ¿no? Pero la realidad un poquito diferente, en el que esto de las cloud públicas ya se difumina con cloud privadas, se difumina también con el hybrid IT, en el que yo tengo un data center propio, pero luego también tengo algo hostizado, y los empleados que siempre trabajan dentro allá no solo trabajan dentro, también trabajan fuera. También tengo empleados desde dentro que también quieren acceder hacia afuera y espérate que esa navegación no está permitida. Bueno, al final se completa un mare magnum bastante importante y esta es la realidad, ¿no? La realidad es que me da igual dónde esté el usuario, la realidad es que me debería dar igual dónde esté el acceso, mejor dicho, el recurso al que quiero acceder, y la realidad es que tengo que implantar un control de acceso universal, porque si no esto no tiene sentido y además hacerlo de manera simple, sencilla, pero sobre todo segura, ¿no? Que es un poco la idea que os vamos a intentar trasladar en el día de hoy. Antes he mencionado durante un poco la introducción y es que uno de los grandes objetivos que tenemos en Pulse es impulsar el concepto de la arquitectura SDP que promulga la Cloud Security Alliance. Y este concepto, que es un concepto de que ya que existe software defined cualquier cosa, pues también tiene mucho sentido que exista el software defined perimeter. ¿Y por qué tiene sentido que exista el software defined perimeter? Porque el perímetro, como habéis visto en la slide anterior, es un perímetro un tanto difuso, ¿no? Pero sobre todo o lo que creo que es gran fundamental en esta arquitectura, en este modelo, es el concepto de separar el plano de control del plano de datos, como podéis ver en esta parte de la slide. Y el concepto de no hacer distinción entre lo interno y lo externo, como ponemos aquí en la slide, ¿no? Y sobre todo siguiendo un modelo de cero trust, que es el que me va a permitir realmente confiar en lo que realmente tengo que confiar, ¿no? El confiar solo en lo que tengo dentro y desconfiar en lo que tengo fuera es un modelo incorrecto por definición, porque dentro vas a tener lo que se conocen con el nombre de insider threats, es decir, dispositivos que para ti crees que son confiables y no lo son, o dispositivos que ni siquiera los tienes controlados, que es la pregunta que os hacía antes de si sabéis que tenéis en vuestra red. Y lo que tengo fuera no necesariamente tiene que ser desconfiable, sino que tengo que poner unas medidas de prevención antes del acceso, ¿no? Sería un poco la autenticación previa que luego intentaremos introducir también en la presentación. Al hilo de esto, insisto, no solo la Cloud Security Alliance, analistas como Gartner también hablan un poco de este movimiento. O sea, evidentemente con la llegada del COVID-19, esta foto ya no es hablar sobre ideas o cosas que pueden llegar a ocurrir, sino son cosas que ya tenemos en el día a día. Esto es un análisis que se ejecutó en el año 2019, ¿vale? Es un análisis que se hizo con Ponemon, en el que, bueno, pues hablaba un poco de por qué seguía habiendo problemas o fallas de seguridad, ¿no? En las redes internas. Fijaros en la que daba más peso la gente, ¿no?
lo complejo que es proteger la superficie de ataque por lo dinámica que es la situación que tenemos en el día de hoy. Justamente lo que hemos comentado hace dos slides, ¿no? O sea, el definir un perímetro es erróneo porque ya no existe. El mantener a tu fuerza de trabajo internamente no tiene ningún sentido, menos cuando suceden este tipo de situaciones. Lo que tienes que tener es un modelo totalmente flexible, pero tienes que tener un modelo totalmente seguro, ¿no? Otras cosas que creo que son relevantes de este análisis es el 43% del peso que también daban a esas brechas de seguridad debido a errores humanos. Pensar la cantidad de parches manuales que estamos haciendo por la urgencia del COVID-19. ¿Vosotros os creéis que el 80%, el 80%, no voy a decir ya el 90% o el 100%, el 80% de esos parches temporales que se han hecho a mano van a ser deshechos cuando la gente vuelva a su día a día normal? Yo tengo serias dudas, sinceramente. Va a haber puertas abiertas, RDPs publicados sin ningún tipo de seguridad en Internet, etc, etc. De hecho, si utilizáis Sodan, hacéis una simple búsqueda, os daréis cuenta de esto que estoy comentando. Entonces, el delegar la seguridad y el control del acceso a acciones manuales, lo que va a provocar es que se produzcan muchos errores humanos. Y no porque sean errores humanos, en este caso, que alguien no haga mal su trabajo, es que probablemente se olviden, ¿no? Muchas veces cuando hablo, y mencionaremos también el control de acceso en red interna, cuando llego a una corporación y os hago una presentación, siempre os pregunto en una sala de reuniones si veo una toma de RJ45, ¿qué pasa si yo me pincho a esa boca de red? Y bueno, al igual que antes, el 50% de a los encuestados no contestan, piensan, por favor que no se conecte, por favor que no se conecte, porque entra hasta la cocina. El otro 50% piensa, entras hasta la cocina y te lo dice. Y en muchos de los casos no es porque no se ha hecho una gestión adecuada de esa seguridad, sino es que esa boca de red en algún momento se ha debido habilitar para cualquier tipo de reunión y nadie se acuerda de deshabilitarla. Es lo que no podemos permitir, delegar esas acciones manuales porque siempre vamos a incurrir en errores de seguridad. Otro que es importante y que en este caso va ligado, muy ligado al primer escenario que os he enseñado, es la complejidad, ¿no? de poder integrar que las soluciones se hablen, ¿no? Y tener ese modelo de control de acceso universal totalmente integrado cuando tengo diferentes piezas en el puzzle, ¿no? Hablaremos también un poco sobre esto, ¿no? Y sobre todo lo decía antes, ¿no? Con la pregunta un poco capciosa que os he hecho de ¿sabéis el 100% de los dispositivos que tenéis conectados a vuestra red interna y externa? La respuesta es que no. En este caso le daban un peso del 36. Entonces, si yo no tengo visibilidad de lo que tengo que proteger, es muy difícil que pueda establecer unas políticas de protección robustas y, en este caso, valga la redundancia, seguras, ¿no? Bueno, si muchos de vosotros tenéis esa responsabilidad en cuanto a la seguridad, ¿dónde os podemos ayudar? ¿No? Podemos ayudar en este último punto que estaba hablando, ¿no? En poder proporcionar esa visibilidad para posteriormente establecer ese control. Os vamos a poder ayudar a integrar no solo nuestras propias soluciones, que si no somos capaces de integrar nuestro propio ecosistema, mal vamos, sino también integrarnos con terceros para que las soluciones no sean silos, ¿no? Y que ese concepto de compartir información, que antes los fabricantes de seguridad éramos reacios a poder compartir feeds de inteligencia entre unos y otros, pues eso fluya y que cuando tenga un incidente de seguridad detectado por cualquiera de las piezas del modelo de seguridad, eso lo que haga es fluir esa información para que podamos reaccionar de manera automatizada y orquestada. Y por último, pero no menos importante, el concepto de qué pasa con este mundo del IoT, ¿no? A mí me gusta definir el mundo del IoT. Muchos de vosotros que estáis en esta charla ya me habéis escuchado definirlo de esta forma. Para mí no es Internet of Things, para mí es Internet of Threads, porque estos dispositivos son cacharritos de bajo coste, rápida fabricación, pero no son security by design, ¿no? Entonces, este tipo de elementos que hoy tenemos conectados, como pueden ser los coches conectados, que luego hablaremos de ellos también, pues son un elemento bastante que pueden poner en compromiso nuestra red, ¿no? Entonces, muchas veces, si planteamos un poco cómo es nuestro día a día, ¿no? Y decimos, ostras, pues yo realmente me siento seguro al 100%, en muchos de los casos podéis responder sí. Tengo planes de contingencia claramente probados. Un plan de contingencia claramente probado, ¿no? En caso de incidente, usted vaya al rack y quite los cables. Tenemos también probado claramente un plan de contingencia en el que tenemos que mandar nuestra gente fuera de manera segura. Creo que esto ya está bastante probado en el plan de contingencia y la experiencia en este último mes y medio nos demuestra que la gente no estaba preparada para la situación que tenemos y probablemente tampoco estemos preparados para, como dice el gobierno, la desescalada que se nos avecina. Entonces, bueno, esto de que mis planes de contingencia, mis planes directores de seguridad son firmes y fehacientes y están bien probados, bueno, ahora nos encontramos en una prueba real, ya no estamos especulando de qué pasaría, ¿no? En muchos de los casos hemos hecho parches, como he dicho antes. Bueno, pues pongo estas soluciones de propósito general, que también me puede dar un poco de acceso remoto, publico un RDP para que la gente se conecte. La sensación de seguridad que tenemos en este escenario
bastante ligera. Entonces, bueno, luego tenemos otro, ¿no? Unos parches un poco más avanzados, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Si estuviéramos también presencialmente, también nos haría la pregunta, ¿no? ¿Qué falla aquí? La inmensa mayoría, por no decir que el 99% de la gente cuando hago esta pregunta, dices, no, es que el torno está mal puesto. Evidentemente el torno está mal puesto, pero otra de las cosas, y ya un poco hilando con el concepto de cero trust que os mencionaba antes, es que la cámara está muy bien que me grabe la espalda, es decir, cuando los atacantes, cuando tengo el problema, me da la espalda, yo no puedo identificar claramente ese problema. Yo prefiero tener una cámara, incluso también la de la espalda, pero también hubiera preferido tener una cámara que mirara de frente y que en este caso hiciera una cierta prevención para realmente demostrar que estos accesos que se están produciendo son los que tienen que ser. Es decir, quiero ser preventivo antes que reactivo. Cuando estos ladrones entren en mi CPD y se ven todo lo que se tengan que llevar, estará muy bien que incluso me hagan una sonrisita cuando se vayan, demostrando que además me han hackeado, ¿no? Entonces, bueno, pues prefiero ser preventivo más que reactivo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto en Pulse? Pues bueno, básicamente lo que hemos decidido es montar una plataforma unificada, nosotros la llamamos Universal Secure Access, ahora lo veréis, en el que intentamos que este concepto de control de acceso tenga que ser un control de acceso universal. Evidentemente son soluciones que pueden trabajar de manera específica con una prevención interna, una prevención externa, pero nuestra idea es que todo esto esté realmente orquestado, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a pasar de políticas, bueno, una a una, tenemos un usuario o un PC que accede a este recurso, bueno, políticas viejunas que tenemos en los modelos de seguridad anticuados, a pasar a tener un modelo totalmente dinámico, totalmente definido por software, totalmente basado en políticas de seguridad contextual. En ese caso, lógicamente, las políticas ya no son uno a uno, sino que son políticas uno a muchos. Y cuando digo uno a mucho es que en el lado izquierdo tendremos un usuario y un dispositivo y en el lado derecho puede tener cualquier cosa. Y encima el contexto de acceso de ese usuario puede ser en cualquier lugar, interno, externo, por VPN, por un cibercafé, consumiendo recursos en el cloud, en una cloud pública, en el hybrid IT, desde la red interna, por lo que hemos visto. Si hacemos un símil un poco cinéfilo, que yo soy bastante friki en cuanto al cine, pues lógicamente esto, lo que sería el Pulse Secure Universal Secure Access, podríamos definir como el que es el anillo, ¿no? El anillo único para protegerlos a todos, ¿no? En este caso sería el control de acceso universal para proteger todos los controles de acceso que yo puedo llegar a establecer en mi modelo de seguridad, que básicamente son tres. Proteger el trasiego outside-inside, sería un poco lo que a día de hoy estamos haciendo, ¿no? El control de acceso remoto seguro a través de soluciones VPN o cualquier otra solución que me permita desde fuera acceder de manera segura a la red interna, a través de escritorios remotos, a través de file server ofuscados, a través de... Hay múltiples formas de llegar a resolver esta problemática. La segunda problemática es, lógicamente, lo que estamos haciendo a día de hoy, desde fuera, consumir recursos como puede ser Webex, como puede ser Office 365, como puede ser Zoom, Teams, cualquier solución que se os pueda llegar a ocurrir, pero que cuando volvamos dentro también vamos a seguir consumiendo este tipo de servicios, ¿no? Evidentemente, yo estando en la oficina también hago videoconferencias, también consulto mi correo en Office 365, también intento mantener al día mi forecast en mi CRM, que en este caso es Salesforce, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto sería el segundo reino, o el segundo anillo que tiene que ser controlado por el anillo único, ¿no? Y el tercer punto, lógicamente, sería un poco la protección de la red interna, ¿no? El cómo esos dispositivos dentro de mi red interna están protegidos y autenticados. Muchas veces cuando pensamos en las redes Wi-Fi, que son redes inseguras por definición, eso es lo que dice mucha gente, yo no opino lo mismo. Esas redes ya vienen protegidas por definición porque se consideran no confiables por definición. Y en la red cableada, como os decía antes, en muchos de los casos pasamos porque asumimos que como está dentro de mi castillo, no hay que protegerlo de manera adecuada. Luego os enseñaré algún ejemplo que nos puede poner los pelos de punta. Pero este anillo único, que está muy bien, que unifique los reinos y etcétera, etcétera, no sería un anillo único si realmente no somos capaces de poder hacer ese control de acceso universal. Y eso pasa también por no tener múltiples políticas que se puedan pegar unas con otras, sino realmente tener una single policy que realmente es la que me va a ayudar a proteger un poco todo este control de acceso universal. Evidentemente, como ha dicho antes Pepa, ir haciendo preguntas en el chat porque vamos a seguir avanzando y por hacer la presentación dinámica no iré mirando, ¿vale? Si están llegando esas preguntas, luego las contestaremos al final, ¿vale? Hemos hablado antes que este control de acceso universal debe estar basado en un pilar fundamental que es el Zero Trust. Para mí es fundamental en materia de seguridad. Luego, cuando hablemos un poco sobre todo de la protección de redes internas, también haremos qué diferencias hay entre el Zero Trust y el Trust First, que es una diferencia bastante fina, pero bastante importante en materia de seguridad. Bueno, pues básicamente el Zero Trust lo que hace es no confiar absolutamente en nada, ni en nadie. Para mí, cualquier dispositivo es desconfiable, cualquier usuario es desconfiable,
me tiene que demostrar que ese usuario es quien dice ser, lo tendré que verificar. Ese dispositivo es quien dice ser, pero además no me vale con quien dice ser, sino que vengan unas condiciones necesarias y suficientes. No quiere decir que equipos que yo tenga plataformados tienen que ser seguros por definición. ¿Os acordáis el 17 de mayo del 2018? Si no me falla la memoria con la fecha, ahora todos somos expertos en WannaCry. En aquella fecha, lástima que no lo fuimos, ¿no? Y el puerto 445 no estaba correctamente parcheado. Ostras, incluso los equipos internos. Pues, bueno, ostras, pues, ¿por qué no voy a tener yo una solución que cuando un equipo, una vez que ya conozco que existe esa falla de seguridad, yo pueda verificar que lógicamente ese equipo, por ejemplo, no tiene abierto este puerto, que es el susceptible de que yo pueda sufrir un ataque por WannaCry, ¿no? Puedes entregar credenciales correctas, me puedes presentar un certificado digital muy chulo y que no está revocado, perfecto, pero si tu máquina no viene en las condiciones necesarias y suficientes para conectarse a mi red, sea interna, sea externa, etcétera, lo que voy a hacer es, lógicamente, limitarte esos accesos o controlarlos con una política totalmente específica en cuanto a ese contexto que decíamos antes, ¿no? Al final, este contexto es el que me va a permitir poder hacer el control de acceso. Y como decía antes, el control de acceso no tiene que ser algo específico cuando estoy en la red externa y quiero entrar al interior, o cuando estoy en la red externa y quiero navegar al cloud, sino también cuando estoy dentro de mi red interna. O sea, el castillo que antes concebíamos es un castillo que encima a día de hoy van a llegar dispositivos que han estado mucho tiempo fuera. Ha habido usuarios que les he tenido que conceder accesos con dispositivos que no teníamos bajo mi control, pero que están haciendo recursos internos. Bueno, pues digamos que ese castillo ya no es tan la fortaleza, ¿no? Y tenemos que hacer la fortaleza, en este caso, de otra forma diferente. ¿Por qué? Porque al final lo más importante, queramos o no queramos, por desgracia no somos las personas los que hacen. Lo que hacemos es que sean eficientes las corporaciones. Realmente lo importante es la propiedad intelectual, el dato, la información. ¿Qué es lo que realmente buscan los atacantes y qué es lo que realmente tiene valor por parte de nuestra corporación? Si alguien nos robara las patentes de la futura vacuna del COVID-19, que esperemos que sea lo más pronto posible, y a ser posible que sea el mercado español el que sea capaz de lanzarla en primera instancia. Imaginaros el valor que tendría esa información en el mercado y un mercado tan sumamente crítico con el que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, proteger todo ese tipo de información cuando no tenemos control de todos los puntos y los frentes dentro de mi organización es complicado, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? Las políticas tienen que ser contes awareness. No me vale IP origen, IP destino o usuario David accede al correo, ¿no? Esto ya no tiene ningún sentido y tienen que ser políticas basadas en el contexto, y el contexto puede ser tipo de dispositivo que estés utilizando, ubicación de la que te estás conectando, horario del que estás conectando, ¿no? Y ese contexto, lógicamente, va a ser un contexto que tiene que ser perfilado, y en base al perfil que yo sea capaz de establecer, estableceré una single policy en base a ese contexto. Pero es que esa single policy, si os dais cuenta, ya no va a ser una single policy estática, porque va a ser una single policy basada en el contexto y, por tanto, va a ser una single policy dinámica. Y es un poco lo que hay que buscar, ¿no? Aquí ponemos ejemplos, ¿no? De si accedo a mi perfil desde un PC del trabajo, desde mi casa o desde un dispositivo móvil, ¿no? Pues en función de todos esos criterios, la política que yo voy a tener al final, que es básicamente lo que realmente me preocupa desde un punto de vista de seguridad, va a ser bien diferente en función del contexto. Y soy el mismo usuario, pero que en este caso, pues bueno, la cosa cambia. Creo que hay por ahí una petición de palabra, Diana. Me ha saltado un mensaje que estabas pidiendo la palabra. Bueno, entonces sigo. Lógicamente, ese contexto va a estar muy supeditado a la salubridad del dispositivo desde el que me conecte. Y vuelvo a insistir, no es confiable un dispositivo corporativo. Tiene que ser confiable, o sí, tiene que ser más confiable, pero lo que tengo que hacer en tiempo real es ir comprobando ese posture, ese hot checker que llamamos en Pulse del dispositivo, y en este caso tiene que ser multiplataforma. Me da igual que sea un Windows, me da igual que sea un Linux, me da igual que sea un Mac, me da igual que sea un dispositivo móvil, Android, Apple. ¿Por qué me da igual? Porque realmente lo que tengo que hacer es ceñirme al contexto y, evidentemente, poder hacer más cosas con unos dispositivos que con otros. Y mis políticas, pues probablemente serán dinámicas también en ese sentido, ¿vale? Bueno, como ya hemos abordado más o menos el 50% de la presentación, vamos a ir a un poco los tres grandes pilares. Lo hemos dicho antes, la protección exterior e interior, ¿vale? Que sería el Remote Secure Access, que es lo que nos encontramos a día de hoy todos. Como veis ahí en el chistecillo que pongo ahí arriba, los malos están intentando conseguir todo este tipo de credenciales de acceso y las formas de intentar bypassear estas soluciones que se están publicando de manera totalmente insegura en Internet. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos resolver eso desde Pulse. Pues bueno, básicamente es poner una solución de acceso remoto seguro, bastante conocidas por todos, ¿no? En este caso, que en muchos de los casos, gente de manera un poco más deprisa y corriendo ha parcheado con soluciones de propósito general, en vez de hacer soluciones de propósito específico. Como dice el dicho español,
has desvestido un santo para vestir a otro. Estás restando recursos para lo que realmente tiene que hacer esa plataforma, que es, por ejemplo, proteger el perímetro, y los estás delegando en añadir un acceso remoto seguro en el que la capacidad de cifrado o descifrado es tan sumamente alta que lo que estás haciendo es que la máquina se te caiga de recursos y aquello no termine por funcionar. Vale. Es una situación. Otra situación que tenemos es que dentro del dinamismo del despliegue de pools, es que nosotros somos capaces también en este caso, de desbordar determinado tipo de capacidad de recursos a entornos virtualizados, a entornos cloud. Es decir, tú puedes tener una plataforma, incluso con pools, en el que, lógicamente, estuviera dimensionada para un X% del trabajo remoto, que era lo que habitualmente teníamos, y ahora tenemos casi el 90% de la población trabajando en remoto, me refiero a la población de nuestra organización. Ojalá pudiéramos tener el 90% de la población en España trabajando en remoto. En este caso, lo que hacemos es consolidar recursos, ¿vale? Pero incluso si es necesario, desbordarlos de manera ágil y sencilla a otras plataformas que puedan estar en virtualizado. No necesariamente tengo que seguir comprando o ampliando recursos en hardware, o que pueda estar en el cloud. De tal forma que lo que voy a hacer es aumentar mi capacidad de acceso, y lo que voy a poder hacer es publicar de manera segura todos mis servicios. Algo que podemos hacer y estamos haciendo, por ejemplo, en el entorno financiero, porque así nos lo piden, es que la gente que se encuentra en las oficinas bancarias quieren acceder a los escritorios que ellos tenían. ¿Por qué? Porque tienen aplicaciones de backend que corren de esa forma. Pues, también podemos publicar escritorios remotos, pero escritorios de manera segura, no publicarlos directamente en Internet. Insisto, buscar en Sodan RDPs públicos en Internet y os dará la risa. Los podemos publicar aquí. Podemos hacer un bypass directo a la red interna, o podemos incluso hacer el rendering en nuestro lado, ¿no? Vía HTML5, por ejemplo, con lo cual ni siquiera estoy dando acceso al que se está conectando desde fuera a la red interna. No estoy dando una IP, lo estoy todo haciendo a nivel 4. Eso estoy haciendo la publicación de servicios de manera segura, de tal forma que si las máquinas no las tengo bajo mi control y la máquina que se está conectando desde fuera, por ejemplo, no estuviera paralizada contra WannaCry, incluso aparte que, lógicamente, en ese Zero Trust lo voy a poder controlar, lo que voy a poder hacer es ofuscar absolutamente cualquier conexión a mi red interna. De tal forma que, como estos servicios no tienen acceso a nivel IP, sino que tienen acceso a nivel L4, directamente lo que voy a hacer es muy dinámica mis políticas, y sobre todo van a ser súper seguras. Evidentemente, esto, una solución de propósito en general, va a ser incapaz de poder resolverlo. Nosotros para esto nos dedicamos al acceso remoto seguro, y es algo de lo que podemos hacer, ¿no? La realidad es que todo esto sea muy dinámico y muy flexible. Yo voy a tener una serie de elementos, realmente voy a tener una inteligencia en donde tiene que estar la inteligencia, que tiene que ser en el edge, ¿vale? Es decir, en el lado del cliente. El cliente es el que es itinerante, el cliente es el que demanda esos servicios, y esa inteligencia que está en el edge, que básicamente es nuestro agente ligero que montamos en las máquinas, lo que él va a hacer es que cuando un usuario se quiera llegar a autenticar, y me da igual el recurso que quiera consumir allá donde esté, en el cloud, en un data center privado, en un data center público, es decir, en el hybrid IT en general, yo lo que voy a hacer es solicitar ese acceso de manera general, y ese acceso, lógicamente, me va a ser concedido o no. Evidentemente, si me es concedido es porque yo aquí muestro las medidas de seguridad que tengo que mostrar: parcheado, antivirus corriendo, firewall de host corriendo, credenciales correctas, certificado correcto, es decir, lo que me pida la corporación. Y una vez que yo ya me he autenticado de manera correcta y la corporación ha dicho, ostras, es un usuario confiable y un dispositivo confiable, a partir de ese momento iré accediendo a los recursos que yo quiera, pero para mí será totalmente transparente, porque yo ya habré ganado el acceso necesario a esos recursos. Y me da igual que estén en Amazon, me da igual que estén en Azure, me da igual que estén en mi data center, o me da igual que estén en la cloud de Office 365. ¿Vale? Pero la idea, lógicamente, controlar eso en el origen, asegurar que el dispositivo que se está conectando es quien dice ser, y sobre todo viene en las condiciones que a mí me interesa. Posteriormente, a través de single sign-on y otro tipo de técnicas, lo que haré es autenticar y federar esas conexiones ya a la hora de consumir el recurso. ¿Vale? Evidentemente, es súper importante conocer el comportamiento de todos y cada uno de los usuarios, porque el comportamiento, queramos o no queramos, es un comportamiento bastante repetitivo en el tiempo. Tenemos un patrón de comportamiento bastante simétrico. Evidentemente, ahora nuestro patrón de comportamiento ha cambiado, porque lógicamente estamos trabajando de una forma totalmente diferente. Pero, por norma general, tenemos una línea base bastante importante. Y esto nos sirve para las políticas context awareness que decía antes. Si yo habitualmente me conecto a través del acceso remoto seguro desde Madrid, y pasado mañana aparece una conexión mía en acceso remoto seguro desde Beijing, pues probablemente ahí pueden ocurrir dos cosas: que sea normal y que me he cogido un avión porque ya me han levantado el lockdown y puedo viajar a China para ver cómo está el patio por allí, o porque tengo clientes allí, o porque directamente, por alguna razón, me han robado mis credenciales, me han robado incluso mi dispositivo, y desde allí se están intentando conectar. ¿Qué puede ocurrir con eso? Que yo lo que pueda hacer en ese comportamiento es detectar un comportamiento anómalo, que en este caso lo voy a detectar en el lado del usuario, en el lado del dispositivo, no lo voy a detectar en el lado de mi perímetro, no tiene ningún sentido. Y en esa situación yo pueda generar
políticas contextuales como, oye, pues si te estás conectando desde un sitio que antes nunca se había conectado, pues te voy a lanzar un doble factor de autenticación, por ejemplo. Y a lo mejor te lanzo un Google Authenticator, un Microsoft Authenticator, un RSA, un Swivel, lo que tengáis como solución de doble factor. ¿Vale? Ante esa situación de cambio en el comportamiento. Es importante esta foto. Con lo cual, ya estamos viendo que la política no es estática. Tengo una política dinámica basada en el contexto, que en este caso, cuando se produce una situación anómala en mi comportamiento, eso hace que se disparen automáticamente otro tipo de comportamientos que en este caso incluso ya van a estar integrados con soluciones de terceros, como hemos dicho, soluciones de multifactor, que nosotros en este caso no tenemos en el portfolio. ¿Por qué? Porque entendemos que esa rueda ya está inventada y se las delegamos a estas soluciones, con la cual nos integramos perfectamente. Otra cosa muy importante es que a día de hoy tenemos una fuerza de trabajo móvil. Cuando digo móvil, móvil en movilidad y móvil en la utilización del dispositivo que realmente utilizan para conectarse. Entonces, es un poco complejo, o digamos que la experiencia de usuario no es tan trivial en el entorno móvil, porque, bueno, pues las VPN las puedo dejar constantemente levantadas, que si tiro de la wifi de casa, pues no va a haber ningún problema. Si tiro de la tarifa de datos, la cosa ya se va a complicar un poco más. Entonces, nosotros lo que tenemos es capacidades de que esa experiencia de usuario sea totalmente seamless. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para entornos móviles, yo puedo definir que la aplicación de Salesforce, la aplicación de Skype, son las que van a utilizar una conexión segura, porque así lo define mi política, la corporación. Y cuando yo levante estas aplicaciones, por eso este concepto se llama PERAP VPN, lo que va a hacer es de manera segura levantarme al vuelo un túnel cifrado para que yo pueda trabajar con esa aplicación, y cuando yo deje de trabajar con esa aplicación, ese túnel al vuelo va a desaparecer. Es decir, no voy a delegar en el usuario que decida cuándo tiene que estar disponible esa conexión segura, sino que se va a hacer de manera automática. En entornos como el bancario, en entornos como el asegurador, en entornos como el sanitario, por normativas que tienen, incluso el concepto es que el concepto de securización cuando estás fuera sea siempre always on, que lo llamamos en Pulse, ¿no? Pues también tenemos que esa experiencia de usuario no la vamos a ceder en el usuario, sino que directamente por normativa ese concepto va a estar siempre habilitado, de tal forma que cuando el usuario esté fuera, automáticamente, sin que él tenga que intervenir, esa conectividad segura se va a llegar a establecer, ¿no? Y cuando esté dentro, pues lógicamente el sistema va a tener una inteligencia tal, es capaz de saber la ubicación en la que te encuentras y cambiar tu política de acceso a lo que se refiere en el nuevo contexto en el que te encuentras. Con lo cual, quedaos con el concepto de que esto no va a hacer que para el usuario sea más difícil trabajar, va a ser totalmente transparente para él, y lo que vamos a hacer es que sea seguro, sobre todo seguro, que es un poco en lo que nos estamos centrando cuando accedemos desde fuera. Y desde fuera no se acceden solo los humanos, desde fuera también acceden dispositivos, en este caso definíamos dispositivo IoT, como pueden ser coches conectados. Esto es un caso real. No vamos a hacer... Pues ya que está, coño, pues con la jugo, ¿no? Por favor, ¿podéis poner el mute a Iker? Ay, gracias. Lo que decía, esto es un caso real, no vamos a citar clientes, pero en este caso son coches conectados que lógicamente tienen que consumir información. Imaginaros que es un coche de policía y tiene que consumir la información de una matrícula para saber si está correctamente estacionado o no. Vale, pues esa información, lógicamente, tú puedes tener una base de datos residente en el coche, o ese coche tiene que consultar de manera segura esa información que realmente reside en mis data centers, ¿no? Pues estos dispositivos lo que vamos a hacer es hacer un onboarding de ellos y securizar su conexión como si realmente fueran dispositivos que, en este caso, desde el exterior llegan hasta el interior, los vamos a perfilar y los vamos a dotar de la seguridad que requieren para que ese acceso sea seguro. Cuando digo coches, hablo de contadores de la luz, hablo de sensores térmicos, hablo de sensores eólicos, lo que consideréis que lógicamente tienen que escribir y leer información que se encuentran alojadas en vuestro data center. Pues todo este tipo de problemáticas también las resolvemos, en este caso con productos específicos. Os dejo ahí el nombre, se llama ISAP, en el que somos capaces de hacer el onboarding de todo esto, cajeros automáticos, etc. Por la situación en la que nos encontramos, una de las cosas que hemos hecho en Pulse en esta época es el hacer y el ofrecer al mercado una cosa que teníamos desde hace muchísimos años, que era nuestra licencia ICE, ¿vale? Que se llama In Case of Emergency, es el significado, y esto lo que hace es que un cliente que tenga estos picos de demanda en el acceso remoto seguro, cuando su media es esta, no tenga que contratar a todos estos usuarios, sino que directamente pueda utilizar una solución de emergencia que le permite llevar al máximo de capacidad del entorno, de tal forma que cuando la situación pase, pues lógicamente la inversión que haya tenido que hacer el usuario en cuestión o la empresa en cuestión sea mínima, y no enfrentarse a, pues hoy tengo 200 personas teletrabajando, como hemos tenido un cliente, y pasar a 25.000 de manera concurrente a nivel multinacional. Bueno, pues en ese tipo de situaciones, lógicamente yo adaptaré mi plataforma si es necesario que la adapte y subirle la capacidad, o utilizar este tipo de licencias
que me van a permitir que sean como un botón rojo, ¿no? Tengo la emergencia activo, ya no tengo la emergencia desactivo y además se me queda residente mientras esté disponible para la futura crisis que probablemente tendremos en octubre. Espero no ser bastante, en este caso, capullete, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero existirá, o dicen todos los expertos, que puede existir un repunte o cualquier otro tipo de emergencia o contingencia que tengan que llegar a. Pues que sepáis que desde Pulse hemos lanzado esto también al mercado para que aquellos que tengáis que montar soluciones de continuidad de emergencia, no solo por el COVID, sino futuros, que sepáis que esto también es posible y la inversión que hay que hacer en este sentido también es bastante más controlada que la que están haciendo algunas empresas metiendo infraestructura porque, lógicamente, las soluciones que tenían estaban mal dimensionadas y no son de propósito específico como puede ser la nuestra. Segundo pilar fundamental para el control de acceso universal es proteger el exterior. En este caso es cuando desde el exterior quiero acceder a información alojada en el exterior o cuando desde el interior quiero acceder a esa información alojada en el exterior. Esto en Pulse se llama Cloud Secure Access y básicamente es un poco lo que presentamos aquí, ¿no? Usuario que se encuentra en el exterior o en el interior, pero que quiere consumir información en el SaaS. Lógicamente yo me podría autenticar aquí, pero ¿qué pasa si le roban las credenciales a Salesforce? Que voy a poner en compromiso a su vez mis datos. Si yo las credenciales de Salesforce las tengo controladas por mí, es decir, hago una impersonalización de esta autenticación, ya le pueden robar las credenciales a Salesforce, que las mías no las van a robar, difícilmente van a poder acceder a mis datos. Evidentemente, el concepto de robo de credenciales creo que sobra contarlo, cada día suceden, con lo cual, bueno, nuestra sugerencia es que está muy bien que trabajemos en el cloud, impersonalicemos, separemos el plano de control del plano de datos y la autenticación la hagamos y la liberemos no voy a decir en local, porque también puede estar en otro cloud, pero va a ser en un cloud lógicamente diferente al donde se encuentran los datos. ¿Vale? Entonces, nosotros esta solución se llama, ya digo, Cloud Secure Access. Es una solución muy sencilla de implantar. Además, se integra con cualquier solución que esté en el cloud, no solo las que conocéis, sino las que podáis tener desarrolladas propiamente por vosotros. Mientras abres AML 2.0, nosotros no vamos a poder federar. El usuario se autenticaría contra nuestra plataforma, que buscaría la credencial en un directorio activo, en una DFS, en una base de datos, en el repositorio que queráis, en una PKI porque sean certificados digitales, lo que yo acceda aquí. Y si esa autenticación es correcta, lo que haré es federar la autenticación aquí. Aquí ya puedo decidir que el tráfico quiero que vaya cifrado por aquí, suba por aquí, o que yo directamente, una vez que ya estoy autenticado, ya el tráfico seguro lo establezca con la propia cloud. Importante también en esto, no solo me basta con presentar las credenciales adecuadas, sino que además yo puedo decidir aquí por política, cosa que no voy a poder hacer aquí, por política que tenga que haber unos mínimos de seguridad en el dispositivo que está utilizando el usuario, por ejemplo, para conectarse al correo de Office 365, con lo cual voy a hacer un posture check. Si ese posture check es correcto, no solo me dará la credencial, sino el posture check en ese momento. Cuando seas correcto en tu posture check, podrás acceder. Mientras no tengas los parches, no tengas el antivirus actualizado, lo que sea, no te voy a permitir entrar. Y si, por ejemplo, se trata de un dispositivo móvil y es un dispositivo móvil corporativo que yo lo tenga enrolado en mi solución de MDM, Mobile Iron, AirWatch, la propia de Pulse, que se llama Workspace, y Microsoft Intune, la que se os ocurra, yo podré chequear, por ejemplo, que a lo mejor ese dispositivo no esté ruteado, por ejemplo, no esté ya el braqueado. Que para mí puedo entender que tenga aplicaciones que no sean seguras y que, lógicamente, pueda llegar a poner compromiso información que pueda llegar a tener. Con lo cual, es separar el plano de control de acceso, lo bajamos a local y quedaros con el local entre comillas, porque también puede estar en el cloud, pero eso ya es decisión de dónde queréis tener vuestro repositorio de control de acceso para estas nubes. Y además, encima, puedo conseguir single sign-on. Me puedo autenticar una única vez y que eso ya me federe en diferentes clouds, de tal forma que el usuario va a seguir entrando de manera segura a todas ellas, pero su experiencia de usuario va a ser brutalmente transparente, con lo cual, bueno, pues, ahí ganamos un plus. La forma de desplegar es tan sencillo como doble clic en las nubes que tenemos totalmente identificadas. E insisto, las que hablan SAML 2.0 también son integrables, pero esto también es un punto importante. Perdonadme que cambie el clicker a aumento para haceros zoom ahora. Lo importante además es que si yo tengo acceso a servicios en múltiples cloud, además encima lo que voy a poder es tener información, voy a tener un single pane of glass de todas las cloud que yo tengo, Google, Zendesk, Zoom, Dropbox, Salesforce, todas las que tenga, lo que voy a poder es tener información, voy a tener un punto de referencia de toda la situación, de todos los accesos que están produciendo sistemas operativos, si están siendo exitosas o no, si están cumpliendo el posture check que yo exijo desde un punto de vista de cumplimiento normativo. Cuando yo accedo a las cloud de manera estanca, yo accedo a Salesforce, yo accedo a Zoom, tú vas a tener un control de acceso totalmente delegado, pero no vas a tener esta consola de acceso en el que vas a poder tener controlado y vas a poder tener evidenciado todo lo que está sucediendo en esos usuarios que están accediendo desde dentro o desde fuera
a los servicios en cloud que la corporación está poniendo disponibles para ellos. Con lo cual, este punto también es bastante importante. Y ya para ir finalizando, ¿vale? Para dejar ya los últimos 10 minutillos de la sesión en preguntas, el último punto que nos quedaría por proteger es la parte interna, ¿no? Lo que se llama en el mercado de la seguridad las soluciones de NAC, ¿no? Network Secure Access. En nuestro caso nos gusta llamar Network Secure Access porque realmente lo que vas a hacer es que todo ese control de acceso que vas a hacer internamente sea un acceso pero realmente seguro, no con credenciales sin más, que podría ser una aproximación. ¿Por qué hacemos esto? Porque en entornos en los que se consideraba que las redes internas, y en este caso es una red de oncología, que está en un hospital conectada a través de switches, ¿vale? A través del cable, como esto estaba dentro, esto no estaba protegido. Bueno, pues el año pasado unos investigadores israelitas de una universidad hackearon estos entornos de tal forma que eran capaces de modificar la información que iba desde el TAC oncológico al servidor PAC, que es donde se almacenaba esa información al vuelo, de tal forma que cuando el oncólogo tenía que decirle al paciente el resultado del análisis hecho, en este caso que era un paciente sano, el atacante inyectaba información falsa, que sería esta bolita de aquí, lo que venía a decirle el oncólogo era usted tiene cáncer. Situación complicada, el paciente entra en una depresión importante, pero al final el paciente entra en una vía de análisis que probablemente si tiene suerte y hace otro análisis oncológico al mes siguiente que no está hackeado, lógicamente le saldrán los resultados sanos y el paciente y el doctor le podrá decir, ostras, pues no sé qué pasó en el análisis anterior, pero realmente usted está sano. El problema está en fotos como esta. Pacientes que realmente tienen cáncer eliminan esa información y el oncólogo, en este caso, le dice su malestar será debido a otras cosas, pero usted está totalmente sano. Ese paciente probablemente va a perder un tiempo muy valioso en su vida para poder poner un tratamiento en tiempo y forma. Y esto es un problema de visibilidad. Y cuando digo visibilidad, es que asumíamos que esto era seguro, encima la información no estaba cifrada. No. Básicamente este dispositivo yo lo tengo que perfilar, este dispositivo lo tengo que perfilar, este usuario lo tengo que perfilar y solo este dispositivo va a ser el único que pueda escribir aquí y solo este usuario va a ser el único que pueda leer aquí. Es un concepto de visibilidad. Si yo no tengo esta visibilidad, no voy a poder establecer este control, que es un poco lo que hablamos. Bueno, esto es una noticia también del año pasado, en junio, en el que se detectó una Raspberry Pi pinchada en la red de la NASA. No estamos hablando de zapatos Pepe, estamos hablando de la NASA. La NASA no es segura, pues tenemos un problema. Pues bueno, ese dispositivo estuvo pinchado cerca de 6 meses, en el que básicamente ese dispositivo lo que quiso, lo que realmente llegó a hacer es robar aproximadamente 500 megas de información de una próxima expedición a Marte. Tenemos que esto fuera una farmacéutica y hubieran robado información de la vacuna o la futura vacuna del COVID, ¿no? Entonces, al final, esto es una foto de que yo tengo que detectar y perfilar absolutamente todos y cada uno de los dispositivos que tengo en mi red. Porque si no, al final ocurren estas cosas, ¿no? Cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué visibilidad tienes en tu red? Y sobre todo, si nos centramos en el mundo IoT, básicamente muy poca gente dice que tiene visibilidad. Este 5% es el 5% que siempre miente en las encuestas, ¿vale? La realidad es un poco más cercana a esta, ¿no? La realidad es esta, ¿no? En que no tenemos esa visibilidad y si no tengo visibilidad no puedo controlar, ¿no? Entonces, básicamente para nosotros la foto es que el contexto lo es todo, ¿no? Cuando doy clases de ciberseguridad en un máster en el que soy profesor, muchas veces pongo esta diapositiva a los alumnos para preguntarles, oye, sois el empleado de seguridad de una oficina bancaria, ¿qué haríais en esta situación? ¿No? ¿Esto es una amenaza o no? La inmensa mayoría dice que sí, que es una amenaza, ¿no? Parece que esto es un ladrón que viene con una pistola. Bueno, ya les empieza a dar contexto, ¿no? Porque está lloviendo fuera, esto es una oficina de banco que está cerca de un puerto, la persona que está llegando le hemos hecho un reconocimiento facial y es un marinero y esto que trae aquí es el sistema para arriar las velas, ¿no? Al final, en vez de llamar a la policía para que a este tío le arresten, pues realmente es un usuario que cuando entre pues podrá ejercer los servicios que necesite en esta oficina bancaria, ¿no? Entonces, el contexto lo es todo. Si no tengo esa visibilidad, es complicado que yo pueda ejercer absolutamente ningún tipo de control, ¿no? Muchas veces esa visibilidad, además, tiene que venir proporcionada por técnicas de inteligencia artificial que también me apoyen esa visibilidad basada en el comportamiento, ¿no? No solo en quién dices ser, sino en cómo te estás comportando. Y aquí entra la dicotomía en un proyecto de NAC. El que hago preautenticación, que hay soluciones en el mercado que solo hacen preautenticación, que básicamente la preautenticación es no confío en nada, es un modelo cero trust, lo que estamos promulgando nosotros, en el que una vez que ya me autentique, pues podrás tener acceso a tu red. Cuando sea tu red me refiero VPN, me refiero red cableada, me refiero red inalámbrica, ¿no? Y hay otros modelos de seguridad que están pensados en el concepto de confianza previa, ¿no? Que sería el concepto de post-autenticación. En este caso, pues yo no sé quién eres, te dejo entrar en un entorno relativamente controlado y luego ya utilizo técnicas de post-autenticación en el que, bueno, pues eso me lleva un tiempo. Esto sería un extremo bastante alto, 90 segundos, suelen llevar entre 5 y 10 segundos, ¿vale? Pero es un tiempo bastante valioso en el que tú estás en la red de manera no controlada y una vez que ya sé quién eres, ya te he podido post-autenticar, ya me fío de ti, bueno, he hecho algún chequeo, pues ya te entro de manera segura. Evidentemente, cuando te planteas un proyecto de control de acceso a la red interna, te tienes que plantear si quiero hacer un modelo en preautenticación o en postautenticación. ¿Qué tenemos con Pulse?
que no tenemos que decidir. Podemos soportar ambos métodos y esto significa que habrá dispositivos que sean capaces de trabajar en modo preautenticación y será nuestra preferencia, pero dispositivos IoT en el que, por ejemplo, no va a ser posible trabajar en modo preautenticación, probablemente, en vez de dejarlos de lado, los que podré poner es un modelo de seguridad, aunque sea menos confiable, pero será bastante más confiable que no hacer nada, ¿no? Utilizar el invento maldito de algún fabricante que es el Mac Authentication Bypass, ¿no? Yo pongo una lista de Macs autorizadas y eso ya es la seguridad que yo pongo en mi red. Hacer Mac spoofing es bastante trivial, con lo cual nosotros preferimos hacer un control bastante exhaustivo desde la visibilidad para posteriormente establecer un control, que es un poco lo que venimos a marcar en esta slide, ¿no? Es fundamental el poder ver lo que tienes que proteger, porque si no establecerás unas políticas incorrectas. Y luego, posteriormente, que esa fase de control sea una fase orquestada, ¿no? Y que sobre todo se pueda integrar y ahora veréis cómo lo podemos hacer. La fase de visibilidad, bueno, pues aquí tenéis un pantallazo. He intentado que no sea una presentación comercial, sino que sea un poco de ideas de lo que sería convenientemente hacer y evidentemente eso trasladado a un poco cómo entendemos nosotros esa seguridad y esa visibilidad y control en Pulse. Bueno, pues aquí tenéis, es la única pantallazo que creo que vais a ver de comercial de nuestras soluciones. Bueno, pues en este caso lo importante es tener visibilidad. Me da igual por la técnica que utilice para tener esa visibilidad. Lo que es importante es saber es quién, qué, desde dónde y cuándo se está conectando para que posteriormente podamos establecer un control de acceso efectivo. Y además, en este caso también basado en comportamiento, ¿no? Porque si tú me dices, imagínate que tu control de acceso es basado en Mac, haces un Mac Authentication Bypass y tú me dices la Mac de una impresora, que es un atacante y has conseguido esa información y me haces un Mac spoofing, lo que yo tengo que hacer posteriormente es detectar si tu comportamiento es de impresora. Y si no es de impresora, lógicamente, remediar esa situación de manera automática y controlar el acceso en base a lo que realmente eres o directamente quitarte el acceso que te había otorgado, ¿vale? Además, encima, si juntamos el mundo exterior con el mundo interior, es decir, gente que está desde fuera, que se autentica y luego tiene que consumir recursos en el interior, pues sería un poco este ejercicio, ¿no? Un empleado que se conecta desde fuera, que le hacemos un perfilado y además sabemos que es un usuario, en este caso, con un rol de Sales Manager, que estamos viendo que su dispositivo no es confiable y no está parcheado, vamos a obligarle a que se parchee, que vamos a dar unos accesos mínimos para que se pueda llegar a parchear, actualizar antivirus, se quita aplicaciones jailbreakeadas, lo que decíamos por política. Una vez que ese usuario ya se ha autenticado, además, lo que yo puedo hacer es federarlo automáticamente como solución de control de acceso interno, que en este caso va a compartir información de contexto con el firewall, que a su vez automáticamente le va a dar los accesos que tenga que tener en cada uno de los recursos. Como veis, es un concepto simple, es totalmente desde el exterior hacia el interior. Esto es lo importante de tener un control de acceso universal. Si yo tengo soluciones que se dedican, una para VPN, otras para el acceso al cloud, otras para la solución de NAT, este concepto de federación es totalmente imposible. Y entendemos que desde Pulse este es uno de los grandes valores y no solo porque lo creamos porque tenemos una solución para ello, sino porque el control de acceso universal creemos que es clave. Y es clave porque no solo, como decía en el ejemplo anterior, nos integramos con nosotros mismos, nos integramos con terceros, con firewalls, con SIEM, con soluciones de antivirus. ¿Para qué? Para conseguir un contexto que compartamos información entre todos y que cuando exista un problema, una falla de seguridad entre todos, seamos capaces de reaccionar. Por ejemplo, en el mundo del mundo OT, utilizas unos protocolos específicos. Nosotros tenemos una integración nativa con un fabricante, se llama Nozom, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, de tal forma que tenemos un single pane of glass de políticas en nuestra plataforma Pulse Policy Secure, de tal forma que yo controlo el mundo IT, Nozom me controla el mundo OT, pero desde aquí establezco las políticas de tal forma que yo las ejecuto aquí y aquí hablo con este entorno para que sea el propio entorno de Nozomi el que ejecute y me comparta el feed, ¿no? Con lo cual, al final, tengo integrado el mundo T, el IoT, el OT en un único punto de gestión, ¿vale? Lo mismo con los firewalls, lo mismo con las soluciones de infraestructura, cableada, inalámbrica, lo mismo con los SIEM, lo mismo con los multifactores de autenticación, lo mismo con cabinas de almacenamiento, ¿vale? Para cuando tengamos que publicar de manera segura su file system, ahora que estamos en confinamiento y estamos alejados, lo mismo con las cloud, ¿vale? Al final es tener toda esta integración, todo este ecosistema totalmente integrado en una única plataforma que nos permita el poder establecer este Universal Secure Access, que es un poco la foto que os queríamos contar hoy, que básicamente es tener una única solución. Me da igual dónde esté el usuario, dentro, fuera, me da igual si tiene que consumir recursos dentro, fuera. Lo importante es que tengamos una única solución con única consola de gestión, que en nuestro caso se llama Pulse One, y que me permita establecer una single policy para controlar todos y cada uno de los accesos que pueda requerir en cualquier momento cualquier usuario de la corporación. Esto hace que en vez de tener múltiples soluciones, ahí veis algunos logos de nuestros competiamigos, en vez de tener esas múltiples soluciones, tengamos una única solución, Zero Trust, que me gestione el control de acceso universal y que además me simplifique mucho el TCO, tenga soluciones que se hablen entre ellas, estén totalmente integradas, además hablen con terceros, porque muchas de estas que tenéis aquí
sin mencionar cuáles son de ellas, son bastante propietarias, con lo cual el integrarse con terceros lo llevan bastante mal. Nosotros proponemos que sea un entorno abierto, que ya si ya tienes una solución de IDP, yo me voy a integrar con esa solución de IDP. Si tú ya tienes una solución de multifactor, yo me voy a integrar con esa solución de multifactor. Si tú eres un fabricante de Wi-Fi o de cable, perfecto, dedícate a lo que te tienes que dedicar, que es fabricar esas soluciones de Wi-Fi y de cable, y yo te pondré una solución cero trust, multi-contexto, para poder securizar el acceso a ese tipo de entornos con diferentes soluciones, como veis aquí, pero sobre todo con una única solución, que es el Universal Secure Access. Y veis diferentes suites, esto ya te digo, es información comercial que os haremos llegar al finalizar el webinar, soluciones para solo VPN, soluciones para VPN, acceso al cloud y acceso también, si no tenéis una solución de MDM, y gran parte de lo que sería un proyecto de control de acceso en red con suplicante nativo 802.1x, y esta sería ya nuestra offering de solución de control de acceso universal para cualquier punto, para cualquier entrada en red, con cualquier despliegue en cloud, con máquinas virtuales, en appliance físicos. Insisto, esto lo dejo solo para que lo tengáis luego. Y por mi parte, no mucho más. Agradeceros porque habéis aguantado como titanes aproximadamente unos 55 minutos de charla seguida por mi parte. Podría seguir hablando mucho más. Muchos de los que estáis aquí me conocéis bastante bien y sabéis que tengo carrete. Ahora sí que os cedo la palabra, se la cedo también a Pepa para el conjunto de preguntas que existan, pues que las podamos resolver. Gracias a todos. Muchas gracias, David. Si tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano y os voy dando pase. Si no, bueno, pues sí, efectivamente hay dos preguntas. A ver, pues cuéntame, Pepa, a ver si somos capaces de responder. La primera, con la situación de contingencia actual, donde la inmensa mayoría de la gente está teletrabajando, ¿consideras que es algo que está para quedarse o el utilizar el acceso remoto seguro ha llegado para ser una forma de trabajo habitual? A ver, más o menos lo he ido mencionando durante la presentación. A mí me parece, es opinión personal, a mí me parece que esto está para quedarse. Es decir, ya existía esta necesidad en las organizaciones, pero lógicamente esta situación en la que nos encontramos lo que ha hecho es que las organizaciones tengan que cambiar sus modelos de trabajo, ¿no? Y que la gente tenga que poder acceder desde fuera y desde el exterior. Y de hecho, lo que han hecho las organizaciones es darse cuenta que la gente es, si cabe, más productiva en muchos de los casos en este tipo de formas de trabajo. También lo que se han dado cuenta las organizaciones es que no se puede teletrabajar de cualquier forma, ¿vale? En muchos de los casos pues han tenido que hacer modelos deprisa y corriendo, poniendo parches, ampliando plataformas que no tenían ningún sentido ampliar para este tipo de aterrizajes, publicar servicios de manera insegura en Internet porque no les quedaba otra. Y lo que están haciendo ahora poco a poco las corporaciones es el poder ir aterrizando su plan director de seguridad, dándose cuenta que el sistema de contingencia que tenían no era el que tenía que ser y lo están remodelando. De hecho, esta mañana, justo antes de la reunión, he tenido una charla con un cliente en el que justamente nos transmitía esto. Es que nosotros utilizamos esto de manera residual y ahora nos hemos dado cuenta, no solo por la situación en la que nos encontramos, que es un modelo totalmente óptimo y el CEO de la organización está cambiando su decisión de la infraestructura que ellos tenían, de cómo prestaban esos servicios y lógicamente, hacerlo de manera segura. Con lo cual, yo entiendo, y es opinión, insisto, que esto está para quedarse, pero sobre todo lo que tenemos que entender, y aquí en el foro en el que nos encontramos, en el que tenéis, hay un foro múltiple, tanto clientes como integradores de seguridad y de tecnologías de la información, al igual que mayoristas, yo lo que planteo es que, lógicamente, ayudemos a los clientes y los clientes nos pidáis ayuda a nosotros para que sepáis o que os asesoremos de alguna forma o manera en cómo abordar las carencias que hemos visto hasta la fecha y cómo evolucionar esos modelos de trabajo que actualmente existían a lo que va a venir y lo que creo que va a ir evolucionando al futuro esto, ¿no? Entonces, creo, Pepa, que está para quedarse. No sé si al usuario que ha hecho esta pregunta le he respondido, y si no, pues que nos haga una repregunta, ¿no? Nosotros sí permitimos repreguntas. Sí, gracias. Gracias, David. Mira, hay una segunda pregunta. Sí. ¿Qué importa la solución integral de PureSecure, de Universal Secure Access, frente a cubrir esas mismas necesidades con soluciones específicas en cada caso, incluso de diferentes fabricantes? Pues si queréis, vuelvo justo hasta anterior, que yo creo que resuelve, a lo mejor he pasado por ella muy rápido, resuelve justo esto. O sea, evidentemente tú puedes tener soluciones best of breed de diferentes fabricantes. De hecho, es más, nosotros
promovemos que eso sea así, porque lógicamente tienes incluso el concepto del fabricante que vigila, o sea, perdón, el vigilante que vigila al vigilante, ¿no? Es un concepto que existe en materia de seguridad. Pero lo que sí que tenemos claro es que en el caso del control de acceso, en el que un usuario, en función del contexto, lógicamente esa situación de acceso tenga que cambiar, lo que entendemos es que si eso lo tienes totalmente integrado con la plataforma Universal Secure Access que hemos mencionado anteriormente, lo que te va a ayudar es un poco estos 4 puntos, ¿no? Reducir lógicamente la inversión, porque al tenerlo totalmente agregado y teniendo sinergias, incluso reaprovechando cierta tecnología de la que ya tienes desplegada, por ejemplo, un usuario, de muchos clientes que están empezando a trabajar en el acceso remoto seguro, una opción, luego solo amplían a otras áreas de control de acceso, por ejemplo, el acceso al cloud, etcétera. ¿Qué conseguimos con eso? Con pequeños incrementos en la inversión, lo que estás haciendo es reaprovechar toda la plataforma que ya tienes. Precio más bajo, punto número 1. Punto número 2, lógicamente vas a poder tener esa single policy y además una visibilidad totalmente unificada. Esto es fundamental, porque cuando yo tengo que tomar decisiones de reaccionar ante determinado tipo de contingencias o quiero evolucionar mi modelo de seguridad y de acceso, si no tengo esta visibilidad unificada, es muy difícil que yo pueda tomar las decisiones correctas. Con lo cual, orquestación y visibilidad de manera automatizada sería la segunda razón. La tercera, lógicamente, desde un punto de vista de soporte, tu equipo de trabajo, en este caso ya sí que hablo más de los clientes finales, tu equipo de trabajo va a tener un único punto de contacto en el que, lógicamente, poder resolver y ayudar a esa respuesta, a esa puesta en marcha, a lo mejor de las soluciones correctoras que sean necesarias, con lo cual el soporte va a ser mucho más eficiente y mucho más dinámico. Y por último, en este caso ya es algo un poco más tecnológico, ese concepto que ponemos ahí, un único cliente, quedaros con la foto de que vamos a tener una única solución, un único elemento que realmente es el que va a automatizar y orquestar el contexto y va a ir en el lado del edge. Lo hemos dicho antes, la seguridad tiene que estar en el lado de la identidad, en el lado del usuario. En este caso, pues vamos a tener un único software, una única plataforma para todo la amalgama de soluciones que habéis visto, tanto de NAC, tanto de VPN o acceso remoto seguro, tanto de Cloud Secure Access, tanto de IDP, tanto de MDM. Es decir, lo que vamos a hacer es agregar toda la inteligencia, nuestro orquestador SDP, que en este caso sería nuestro cliente Pulse Desktop Client, con lo cual creemos que estas son, bueno, algunas de las mejoras. Obviamente luego, contra cada una de las soluciones estancas, tenemos una serie de propuestas de solución técnica que lo que harán será mejorar también ese punto de vista, pero digamos, de manera general, yo creo que para responder a esta pregunta, Pepa, me ceñiría a esta slide que yo creo que es bastante representativa y que creo que es bastante inteligente la pregunta, porque lógicamente lo que buscamos también aquí es tener sinergias, ¿no? y que la solución que montemos ayude a nuestros clientes a llegar a este concepto, ¿no? A Universal Secure Access. Más preguntas. Gracias, David. Mira, hay otra pregunta. ¿Qué me aporta Pulse respecto a otros sistemas VPN? ¿Qué me aporta Pulse? Perdona, que no te he escuchado. Respecto a otros sistemas de VPN. A ver, si comparamos solución VPN, o sea, lo que es el concepto VPN, levantar un túnel, ¿vale? Lo que sería la tecnología de levanto un túnel VPN SSL contra un terminador, comparando esto con cualquier otra solución que pueda existir del mercado específica, es decir, de propósito específico o de propósito general, como puedan hacer UTMs o cualquier otro, o balanceadores o, bueno, en definitiva, otras soluciones que existen en el mercado, lo que es VPN contra VPN, el concepto de levantar un túnel, la idea es la misma. ¿Qué es lo que ponemos nosotros encima de la mesa? Nosotros somos de hecho, Pulse es tan distribuido en el mercado en la parte de acceso remoto seguro por una razón. Toda la parte de preautenticación, la parte de Zero Trust, la parte de analizar el posture de los dispositivos que se están conectando, el concepto de contextualizar basado en el comportamiento ese acceso remoto seguro, es decir, saber dónde estás, por qué estás levantando ese acceso remoto seguro, qué servicios estás intentando consultar. Todo ese contexto de la preautenticación es lo que hace diferencial totalmente a Pulse. Y si luego, además, más allá del acceso remoto seguro, yo lo que estoy planteándome, o en mi roadmap, no en el corto, sino en el medio y en el largo plazo, lo que me estoy planteando también son proyectos de control de acceso en cloud o de control de acceso a red, lo que sería un Cloud Secure Access o lo que sería una solución de NAC, evidentemente lo que te va a hacer la plataforma es montar una solución de control de acceso que te va a integrar lo que ya tienes. No hay soluciones en el mercado, o mejor dicho, no hay una oferta en el mercado tan sumamente completa en la parte de control de acceso universal como la que tenemos en Pulse. VPN o VPN, levantar túnel, diríamos que es lo mismo, pero lógicamente nosotros en nuestra solución de acceso remoto seguro hacemos muchas cosas más. Por ejemplo, una cosa que me parece muy importante, que lo están utilizando mucho los clientes de banca, como he dicho antes, es que cuando yo ya doy acceso a contratistas, a personal externo, a día de hoy estamos todos confinados, ¿vale? Es una foto un poco diferente, pero en el día a día, cuando yo estoy en el trabajo normal y tengo que dar permiso a que externos puedan entrar a sistemas que yo tengo, las soluciones tradicionales con las que competimos, básicamente lo que te proveen es un acceso a nivel 3. ¿Esto qué significa? Que te dan una IP
conexión para que internamente ya accedas a los recursos que tienes que consumir dentro de mi corporación. Nosotros lo que planteamos es que en este tipo de entornos incluso controlemos a estos equipos que no tenemos bajo nuestro control, bajo accesos de nivel 4, de tal forma que yo realmente le estoy dando acceso a la aplicación, al servicio, pero nunca le doy un direccionamiento interno, de tal forma que eso nunca me va a poder poner en compromiso mi red interna, ¿vale? Con lo cual eso es otra ventaja también contra nuestros competidores. El concepto de poder publicar de manera segura escritorios remotos sobre HTML5 sin instalar VDI, sin instalar absolutamente nada sobre nuestras máquinas. Lógicamente hay que hacer un dimensionamiento para ese tipo de aproximaciones porque el consumo del rendering de recursos que se hacen en la máquina es superior. También lo probemos, eso tampoco lo hacen las soluciones tradicionales de VPN. Es decir, hay muchas razones por las que, más allá de lo que es levantar un túnel, ¿no? Es lo que un poco podemos llegar a hacer la reducción del concepto. Nosotros en nuestra solución de acceso remoto seguro hacemos muchísimas más cosas más. Evidentemente, a la persona que haya hecho la pregunta, sin ningún tipo de problema, tenemos también análisis competitivos en los que si queréis que compartamos información para caso a caso, ¿no? Oye, pues quiero ver vuestra solución contra este fabricante o contra este otro o contra esta solución de software libre. Sin ningún problema, compartimos esa información ya de manera un poco más personalizada para la necesidad en concreto.